Oye, muéstrame tu tierra, mami. Vamos, vaya. Maní, manicero llegó. Caserita no se acueste a dormir. Ven y compra un cucurucho de maní. El maní cero se va. Maní. Hola amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor, con una receta que justamente tiene como ingrediente principal el maní. Se trata del tradicional turrón de maní molido a la cubana. Y como se ve, debe estar delicioso. Y si quieres saber cómo lo preparo, quédese con nosotros para que vean todos los detalles. Y ahora, adelante video. Vamos, vaya. Bueno, mira. Los ingredientes para esta receta los pueden encontrar abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo, que va a estar la lista con todos ellos, y a medida que vaya preparando la receta van apareciendo en pantalla las cantidades exactas. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser integrar los dos únicos ingredientes de la receta en este recipiente. Y vamos a comenzar con el ingrediente estrella, que es el maní. Mi maní ya está listo, está pelado, está tostado y no tiene sal. Y si usted no tiene un maní así en estas condiciones y tiene cáscara, yo le recomiendo que lo lleve a la sartén, lo tueste un poco, le retire la cáscara y cuando pierda temperatura, entonces lo use. El segundo ingrediente va a ser el azúcar. Yo estoy usando azúcar morena, pero igual usted puede usar azúcar blanca si es la que le gusta. Y ahora lo vamos a integrar. Me gusta hacer eso porque así va a ser más fácil de hacer el turrón cuando ya lo mezclemos en nuestra máquina. Vamos a pasarlo al vaso de la procesadora, de nuestro procesador. Oye, llévame al campo, la tierra donde naciste. Carretero tira su carreta, que recuerda donde viviste. Si usted no tiene un equipo como este, puede usar también una batidora. Yo en ese caso le sugiero que el vaso de la batidora tenga una cuchilla alta, porque va a ser mucho mejor a la hora de batirlo. Y vamos a procesar por partes, porque si no pudiéramos quemar el equipo. Terminó el primer intervalo de procesar nuestro maní. Lo voy a bajar el vaso para repasar los bordes. Destapamos y con la espátula vamos a ir repasando, bajando los bordes. Vean todo este maní. Volvemos a tapar y este proceso lo vamos a repetir varias veces. Acabo de apagar nuestro procesador. Esta es la 7ª vez que lo he molido y vamos ahora a chequear la consistencia. Vamos a destapar para chequear, como les decía, cómo está la consistencia. A mí me parece que ya está en punto porque, si lo pueden ver, ya está aceitoso, grasosito. Ahora les voy a pedir un momento para retirar la máquina y traer el molde donde lo voy a colocar. Aquí tengo mi molde. Yo estoy usando un Pozuelo y le he puesto papel de horno que lo corté previamente y aquí vamos a ir colocando nuestro turrón. Voy a retirarle la cuchilla a nuestro procesador y lo vamos a ir acomodando todo en el molde. Con esta cantidad me parece que es suficiente para este molde. Y esta otra parte que ustedes ven aquí que me ha quedado, lo voy a utilizar para este molde que también ya tengo preparado.
y que lo voy a hacer después. Ahora que lo que nos toca es acomodarlo, ir aplanándolo con la misma espátula. Así lo vamos presionando. Ahora lo vamos a envolver en el papel. Y vamos a apretar nuevamente. Vamos ahora a colocarle un peso encima, lo que usted tenga a mano. Y esto lo hacemos para que nos quede mucho más firme. Lo vamos a dejar reposar. Hay dos formas. Lo puede llevar al refrigerador por 3 horas o dejarlo encima de la meseta toda la noche a temperatura ambiente, así siempre con un peso para que nos quede más compactado. Y mañana vamos a regresar para cortar las porciones y disfrutarlo. Ha pasado toda la noche, vamos a retirarle las botellas que estaban compactándolo. Vamos a ver cómo nos ha quedado el turrón. Bueno, mira de nuevo, estamos viajando lejos, pero vale la pena. Recogemos recuerdos y siempre buscamos terrena en tu estudio. Dejen limpiarme las manos porque este turrón se caracteriza por tener mucha grasa. Y ahora vamos a cortar una porción. Siempre será tu tierra y siempre lo recordarás. Óyelo. Miren cómo ha quedado. Está firme, pero suave a la vez. Y tiene un olor. Enseguida vamos a probarlo. Siempre lo recordarás. Llegó un momento de trabajo difícil, de trabajo duro, el momento que están esperando ustedes y que estoy esperando yo también. Pero falta quién aquí, falta la Tori, la chef, pero ella está llegando, no se preocupen, ella está llegando aquí. Aquí tenemos a la chef, a nuestra querida Tori, que les va a hablar a ustedes sobre esta receta, sobre la historia. No, yo lo que estoy es lista ya. Me dijiste que podemos probar. ¿Hacer trabajo duro? Sí. No. Ahora yo soy el que le digo a ella que no puede No. hacer el trabajo duro ahora. No. No. Ahora hay que contar la historia que nosotros averiguamos del surgimiento del turrón. Se puede decir que el turrón, o algo parecido al turrón, apareció en Grecia. En la antigua Grecia se elaboraba un dulce con frutos secos y miel y se le daba a los deportistas que participaban en las Olimpiadas para que tuvieran más fuerza y pudieran competir bien. Pero también los musulmanes, cuando invadieron el sur de España, llevaron con ellos un dulce también muy parecido, que era de frutos secos y miel, que llamaban turrón. No, me parece muy interesante. Según tengo entendido, todo esto ocurrió en la zona de Valencia, específicamente en Alicante, y una ciudad con el nombre muy famosa, Gijona. Ahí es donde se origina como tal el turrón molido, el turrón de Gijona. Tengo entendido que después, con el paso del tiempo, donde se concentró la producción del turrón Gijona, el turrón molido, fue en la ciudad de Gijona. Y bueno, ese turrón, como lo dice, o como acabamos de decir, es un turrón molido, pero también se hace en España otro turrón que es el turrón duro, que se llama el turrón de Alicante. Los turrones en España principalmente se producen o se consumen en la etapa de Navidad, la etapa navideña. El turrón en América Latina, el que más existe es el turrón de maní, que es un turrón reciente. De donde tengo conocimiento que más hay el turrón es en Argentina. Donde más popular es en Argentina. Sí, en Miren Argentina. eso, qué bien. En Pero- Cuba también es muy popular. Donde yo vivía, porque yo vivía en el campo, tenía algunas matas de almendra alrededor y podía comer almendras. Sí, cerca de la casa de mis abuelos paternos había una pequeña arboleda con matas de almendra y bueno, ahí era donde único había. Aunque te digo, los vecinos de nosotros cultivaban maní. Al lado de mi casa había un solar y en ese solar había unas matas de almendras. Las almendras que yo me acuerdo eran las almendras pequeñitas, no es como esta, no es como las almendras de aquí de Estados Unidos que son las almendras grandes. Las almendras que yo me comí, que había en Cuba, eran almendras pequeñitas, que venían envueltas en un caparazón grande, durísimo,
que para llegar a la almendrita había que partirla, caparazón bien duro, y bueno, en el centro una almendrita pequeñita. Un sabor muy bueno, muy concentrado, muy rico. Muy rico. Yo creo que eso fue muy importante para que en vez de desarrollarse más lo que fue el turrón de almendra como en España, se desarrollara más el turrón de maní. En Cuba, los abuelitos preparaban el turrón de maní y también me acuerdo que en los portales de las casas las personas acostumbraban a vender el turrón de maní. Muy rico, yo lo compraba y me gustaba mucho, pero también había otro turrón que era el turrón de ajonjolí. Riquísimo también. Y si quieren que les preparemos la receta del turrón de ajonjolí, escriban en los comentarios. Y antes que se me olvide, les quiero decir que nosotros también tenemos en el canal la receta del turrón de maní en grano. Se la vamos a dejar en la cajita de descripción para si la quieren ver. Este video lo estamos haciendo a petición de una señora, ¿cómo se llama ella? Yamín, algo así. Vamos a dejar aquí en la pantalla la petición de ella con su nombre, que ella nos pidió que hiciéramos, le pidió a ella que hiciera el turrón de maní. Si ella está viendo el video, la estamos complaciendo, que le gusta la receta, que nos lo diga, que ponga una manito para arriba, y ustedes también, por supuesto, manito para arriba. Eso es muy importante. Manito para arriba y por favor les pedimos también que nos apoyen con su suscripción y activen la campanita de notificaciones. Eso es muy importante, la suscripción de ustedes. No se puede olvidar, miren, de tocar ese botoncito aquí en la esquina, suscribirse. Nos va a ayudar un montón a alcanzar una meta, que es llegar a 1 millón de suscriptores. A 1 millón de amigos como ustedes, que nos va a ayudar tocando ese botoncito, suscribirse. No se olviden, no se vaya sin tocar ese botoncito, por favor, nos va a ayudar mucho. Y además quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos que visiten nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en esas redes, ¿qué se pueden encontrar ellos? Pueden encontrarse videos pequeños que nosotros publicamos donde decimos cuál será la próxima receta que haremos para ustedes en su canal del sabor, La Cocina de Tori, y otros videos más y fotos. Visítenos y síguenos. ¿Qué quieres hacer? Yo quiero ya probar el turrón. Claro, por supuesto, vamos a hacer el trabajo difícil. Ella fue la que lo hizo. Vamos a ponerte aquí una porción y tomar una para mí. Está suavecito como debe de ser. Esto es una delicia, estoy seguro. Voy a cortar un pedacito. Muy rico. ¿Cómo te lo encuentras? ¿Cómo encuentras tu creación? Eso no se vale. Debería de ser el, ¿verdad? La textura suave, característico del turrón molido. El sabor intenso a maní, grasosito, porque la semilla, el maní tiene mucha grasa. Delicioso. Delicioso. Como ella dice, mucho sabor a maní. La grasita que tiene le da un sabor mucho mejor. Bueno, riquísimo, riquísimo. Hagan en su casa, no se van a arrepentir. Además, como nosotros le pusimos azúcar morena, a mí me gusta más hacerlo con azúcar morena, le da, tú sabes, su toque. Ustedes saben que el azúcar morena tiene un sabor un poquito diferente al azúcar blanca. Espectacular. Y yo realmente creo que este turrón no va a durar mucho. Con razón nos los pidió nuestra amiga. Nosotros nos tenemos que despedir de nuestros amigos, deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. Chao. Maní, manicero llegó. Maní, 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 caserita, no te acuestes a dormir. Ven, comiendo un curucho de maní. Juntos vamos para allá, tu tierra. Escucha, aquí es tu tierra y siempre la será. Siempre la será, mamá. Aquí es tu tierra y